Hola, ¿cómo estás? Te saluda tu amiga y hermana Erika Valdovinos, deseándote que te encuentres bien ahora en este día y siempre. Yo me encuentro bien, gracias a Dios. También te saludo con la paz de Cristo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La palabra de Dios dice, mis pasos dejo, mis pasos doy. No como el mundo la da, sino como Él la da. Así que te comparto esa paz que necesitamos siempre. Y el día de hoy traigo una palabra para meditar. Y vamos a estar leyendo en el libro de Ageo, pero antes quiero hacer una pequeña oración pidiéndole al Señor su guianza. Señor Jesucristo, Padre amoroso y maravilloso, me presento delante de su divina presencia, mi amado Señor, para pedirle, Señor Jesucristo, que usted esté conmigo, Padre, que usted unja mis labios, Padre Celestial, para poder hablar palabra suya, no lo que yo quiera, sino lo que usted ponga en mis labios. Unja mi mente, mi corazón. Ayúdeme, Padre Celestial, a poder, Señor Jesús, vocear su palabra con libertad, con todo amor, Señor Jesucristo, y con poder de lo alto. Gracias, Señor Jesucristo, porque sé que usted me escucha. La honra y la gloria solo es para usted. Bendiga a cada receptor que va a estar escuchando esta palabra, que llegue a sus corazones, Señor Jesús, que redarguya sus corazones, Padre Santo, sus mentes, y que sea de bendición y edificación a sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Esta enseñanza se titula Meditemos en lo que estamos haciendo. Y vamos a estar leyendo en el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 3, del 3 al 8, del 3 en adelante. Y dice así: Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestí y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Vamos a estar hablando un poco aquí. Me brinqué un versículo. Voy a leer el versículo 2 para poder entender lo que dice aquí su palabra. Dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Aquí podemos mirar en este tiempo donde el profeta Ageo está hablando, habían vuelto algunos judíos del exilio y la casa de Dios estaba en ruinas y necesitaba ser reedificada. Pero aquí ellos decían, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Para ellos todavía no era el tiempo de que la casa de Jehová fuera reedificada. Ellos lo primero que estaban haciendo es lo que dice en el versículo 3. Dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta. Dios estaba hablando a sus corazones de ellos. Ellos llegaron a reedificar sus casas, sus propias casas. Reedificaron a ponerlas hermosas, todo hermoso para ellos. Pero se habían olvidado de la casa del Señor, de la más importante. Se habían olvidado de esa casa, la cual necesitamos reedificar cada uno de nosotros. Pero aquí el pueblo de Israel se había olvidado de la casa del Señor. ¿Y qué pasó? Pues el Señor les estaba llamando la atención. Ustedes están habitando en sus casas, dice, vuestras casas artesanadas, o sea, lo mejor, tenían lo mejor en sus casas. Dice, y esta casa está desierta. La casa del Señor estaba desierta. Ellos estaban poniendo en primer lugar lo de ellos, pero se habían olvidado de Dios, de poner, aunque sea un grano de arena, en el templo de Dios, en reedificar
la casa del Señor. Fíjese lo que sigue diciendo. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Les estaba llamando la atención que meditaran lo que estaban haciendo. Ellos estaban poniendo en primer lugar ellos. Yo soy primero y lo demás es secundario. No estaban poniendo a Dios en primer lugar. No estaban poniendo la casa del Señor en primer lugar. Dice el versículo 6. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestí y no os calentáis. Y el que trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. Dios estaba llamando su atención de ellos. Todo lo que estaban haciendo se estaba yendo en saco roto. O sea que realmente se comían, dice, y no se saciaban. Bebían y no quedaban satisfechos. Se vestían y no se calentaban. Y el que trabajaba a jornal de empleado recibía su jornal en saco roto. O sea, no le rendía para nada. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que todo lo que estaban haciendo ellos no les servía para nada. No tenían aquí un propósito. Ellos, todo lo que estaban haciendo era, no les estaba funcionando. Comían y no se saciaban. Bebían y no eran satisfechos. Se vestían y no tenía el propósito del vestido. Si hacía frío, no se calentaban. Solamente para hablar un poco acerca de ellos. Y en los que trabajaban, recibían su dinero en saco roto. O sea que se les iba. Aunque ganaran mucho dinero, se les iba fácil, se les iba como el agua. Dice el versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Otra vez les vuelve a llamar la atención y dice, mediten sobre lo que están haciendo, mediten en sus caminos, mediten en sus acciones. Y ahora les dice lo que hagan. En el versículo 8 dice, subid al monte y traed madera y reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Ha dicho Jehová. Él quería que llegaran a su pueblo, a su lugar, allí en Jerusalén, y que no nomás llegaran, sino que le agradecieran a Dios por el tiempo que habían estado en otro lugar, que eran errantes. Habían vuelto a su lugar de nacimiento, a su nación. Y Dios quería como agradecimiento que reedificaran su casa. Pero ¿qué pasó? Ellos llegaron a reedificar sus propias casas donde ellos iban a vivir. Y está bien, necesitaban reedificar donde ellos iban a vivir. Pero ¿qué de la casa del Señor? Donde tenían que ir a adorar el nombre del Señor. La habían dejado, en realidad no habían hecho nada. Dice que estaba desierta. Entonces Dios les llama la atención y les dice, vayan y traigan madera y reedifiquen la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Dios quería ser glorificado todo el tiempo, no nomás en sus casas, sino que tuvieran un lugar a donde ir y que glorificaran su nombre y que hicieran su voluntad. Así que, ¿cómo está ahora tu casa? ¿Estás poniendo en primer lugar lo tuyo solamente o también le dedicas tiempo a Dios? Dedicas tiempo para edificar la casa del Señor. Y hablemos espiritualmente. Porque puedes decir, oh, pues yo voy a la iglesia y la iglesia está bien, no necesita que la pinte, no necesita ninguna reedificación. Está bien. Pero hablemos espiritualmente. ¿Estás poniendo a Dios en primer lugar o lo dejas en último lugar? Primero tú y al último tú. Y Dios, no sé, solamente para emergencia. Lo dejo ahora en la manera de decir, primero yo, segundo yo, tercero yo, siempre yo. Y en emergencia está Dios. No tengamos a Dios como emergencia. Lo necesitamos en primer lugar en nuestra vida. Necesitamos reedificar la casa. La casa donde vamos y adoramos al Señor. Nosotros, dice la palabra de Dios, que somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Estoy reedificando ese templo y esa morada del Espíritu Santo? ¿O simplemente estoy reedificando por fuera?
lo que yo necesito carnalmente, lo que yo necesito conforme a mis concupiscencias, a mis deseos. ¿O estoy reedificando la casa del Señor espiritualmente? ¿Estoy poniendo a Dios en primer lugar en mi vida? ¿O lo dejo para el último? ¿O lo dejo en tercer lugar? ¿Qué está pasando en mi vida? Si Dios viniera en este momento y te dijera, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Ese propósito que yo te di que hicieras en esta vida, ¿lo lograste? ¿Le dirías al Señor realmente, sí, Señor, aquí estoy? Mira, lo que me diste, lo he multiplicado. O le vas a decir, no, yo enterré eso porque no tenía miedo de trabajarlo. Ese don, ese talento. No quise trabajarlo porque ¿qué tal si fallaba? Pero no, Dios quiere que lo trabajemos. Él sabe que no le vamos a fallar, porque si Dios nos da algo es porque Él está seguro que lo vamos a lograr. No le hagas caso al enemigo, que no te ponga ese miedo, ese temor de decir, ¿y qué tal si fallo? Vas a fallar, que te diga el enemigo. No vas a triunfar. Mira, vas a volver al mundo. Dios no te va a apoyar. No le hagas caso al enemigo, no hagas caso a esos pensamientos negativos que quieran venir a tu vida, a querer destruir tu vida. No. Empecemos a reedificar la casa del Señor. Y Él dice, así en el versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, meditemos en nuestras acciones, ¿qué estamos haciendo? ¿Todo lo que yo hago se está yendo en saco roto? ¿O estoy teniendo una prosperidad? ¿Estoy teniendo una bendición? Porque es diferente alguien que está prosperado y alguien que es bendecido. Alguien que no sirve a Dios puede estar muy prosperado. Pero alguien que sirve a Dios tal vez no tiene mucho dinero, pero está bendecido. Entonces hay una diferencia entre bendecido y prosperado. No porque tú miras a alguien que tenga muchos bienes, que esté bien económicamente y que tú le quieras reclamar a Dios y decirle, Señor, yo te sirvo. Y mira, esta persona que no te sirve, mira cómo la tienes de bendecido. No, meditemos en eso. Muchas veces no está bendecido, solamente está prosperado. Porque si no conoce al Señor y no le sirve, no hay bendición allí. Puede haber prosperidad, pero no bendición. Así que la bendición más grande es la espiritual. Esa es la bendición que necesitamos, no dejar pasar ningún día sin tener esa bendición. Cada día ser más bendecido espiritualmente. Y dice la palabra de Dios en Marcos 6:33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán a ser añadidas. ¿Qué cosas? Las cosas que necesitamos. Dice el Señor, no te dejaré, no te desampararé. Él va a estar con nosotros. Entonces, no te afanes en estar buscando y buscando cómo voy a arreglar mi casa, cómo voy a arreglar mi carro, cómo voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, y te estés desenfocando en lo que es más importante, en edificar el templo del Señor. Te lo repito nuevamente, la palabra de Dios dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Así que, ¿cómo estás reedificando ese templo? O sea, ¿qué eres tú? ¿Qué soy yo? ¿Cómo lo estoy reedificando? ¿Realmente estoy haciendo algo para el Señor, para trabajar para Él? ¿O solamente voy a la iglesia nomás porque alguien me lo pide para quedar bien? No, meditemos en nuestros caminos, porque el Señor, si te ha escogido, si te ama, Él te va a llamar la atención si no andas bien en su camino. Te va a llamar la atención. Y en ocasiones Él manda cosas que nos pasen para que nosotros volvamos en sí, para que reconozcamos que sin Él no somos nada. Así que te animo que reedifiquemos el templo del Señor, este templo que somos nosotros, cada día, reedificarlo. ¿Con qué? Leyendo su palabra. Cada día hay que leer su palabra, hablando con Dios, orando.
Nosotros hablamos con Dios cuando nosotros oramos. Y Dios habla con nosotros cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Así que si quieres tener una buena relación con Dios, hay que orar y hay que leer la Biblia. Y otras cosas más también. Humillarnos delante de Él. Si algún día puedes ayunar, hazlo para Él. Humíllate delante de Él, humillémonos delante de Él. Porque los tiempos son malos, los tiempos están peligrosos, van de mal en peor. Necesitamos acomodarnos, ir recto delante del Señor en su camino, no ir con un pie en el mundo y con otro en el camino del Señor, porque eso a Dios no le agrada. No puedes servir a dos señores. O le sirves a Dios o le sirves al diablo. Así de sencillo. ¿A quién le vas a servir? Reedifiquemos el templo de Dios que somos nosotros. Hay que edificarlo espiritualmente. Esa es la manera. La vamos a edificar espiritualmente ese templo. ¿Cómo? Orando, leyendo la palabra de Dios, asistiendo a la iglesia, yendo a estudios de la Biblia donde conozcas más de Dios. Empápate, satúrate de la palabra de Dios, del poder de Dios, porque es lo mejor, es lo que nos va a mantener firmes en su camino. No te digo que no vamos a tener pruebas, que no vamos a tener luchas, las vamos a tener. Pero en Cristo tenemos la respuesta, tenemos la solución y Él nos ayuda. Él nos da fortaleza para poder pasar todas esas cosas malas que vengan a nuestra vida. En ocasiones esas cosas nos ayudan, ¿para qué? Para crecer espiritualmente. Necesitamos muchas veces el dolor. Necesitamos que a veces alguien nos haga algo para poder experimentar el perdón. Muchas cosas de las cuales a veces decimos, Señor, ¿por qué me permites pasar por esto? Es para enseñarnos una lección. Nosotros decidimos si pasarla, si aumentamos o retrocedemos. Así que sigue adelante. El Señor Jesucristo te ama. Y voy a hacer una oración para terminar esta enseñanza. Señor Jesucristo, te doy muchas gracias por permitirme vocear su palabra. Te doy muchas gracias, Señor Jesús, por cada hermano, cada persona que va a estar escuchando tu palabra. Te pido, Señor Jesús, que los bendigas, que seas usted con ustedes, con usted, que ellos, Señor Jesucristo, puedan servirle, que yo pueda servirle, Padre Celestial, porque es lo mejor que podemos hacer en esta tierra, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial, y ayúdenos a meditar en nuestras acciones lo que estamos haciendo, Padre. Gracias, Señor Jesús. Ayúdenos, Padre Santo, a edificar su templo correctamente, Padre. En el nombre de Jesucristo se lo pido, Padre bendito. Amén. Gracias, Señor Jesús. Te animo que si te es de edificación esta enseñanza, que la puedas compartir con alguien para que alguien más sea de bendición y también que le des likes si te gusta. Dios le bendiga.